Bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las mejores series del momento. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Vamos a hablar de esas series turcas adultas que Netflix está preparando para 2025 y que, créanme, van a revolucionar por completo la plataforma. Prepárense porque vamos a explorar tramas complejas, personajes con mucha garra y, por supuesto, ese toque de romance apasionado que tanto nos gusta de las producciones turcas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este universo de series, les recuerdo, como siempre, que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis y recomendaciones de series y películas. La campanita también es súper importante para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Así que suscríbanse ya y únanse a esta gran comunidad de seriéfilos. Ahora sí, vamos al grano. Netflix ha estado invirtiendo fuertemente en contenido turco en los últimos años, y 2025 promete ser un año épico. Están apostando por producciones más audaces, con historias más complejas y personajes que desafían las normas tradicionales. Vamos a ver un abanico de temas que van desde el thriller psicológico hasta el drama histórico con toques de erotismo, todo con esa calidad de producción que Netflix nos tiene acostumbrados. Este cambio estratégico de Netflix no es casualidad. Han visto el auge imparable de las series turcas a nivel global, cómo conquistan corazones en Latinoamérica, Europa e incluso en mercados tradicionalmente dominados por Hollywood. Y es que las series turcas tienen algo especial, una mezcla de melodrama, intensidad emocional, paisajes exóticos y dilemas morales que resuenan con el público de todo el mundo. La clave del éxito reside en parte en la forma en que las series turcas abordan temas universales como el amor, la familia, la ambición y la venganza, pero siempre desde una perspectiva culturalmente rica y distintiva. Además, la calidad de la producción ha ido mejorando exponencialmente con directores de fotografía talentosos, guionistas ingeniosos y actores de primera línea que elevan el nivel de cada proyecto. Netflix, consciente de este potencial, ha decidido apostar a lo grande invirtiendo en historias más maduras y sofisticadas, alejándose de los clichés más repetidos y explorando territorios narrativos inexplorados. La primera serie que quiero mencionar, aunque su nombre definitivo aún no ha sido revelado, está ambientada en el Estambul contemporáneo y gira en torno a una exitosa abogada de divorcios, Deniz. Deniz es una mujer fuerte e independiente que ha construido una reputación impecable defendiendo a mujeres en situaciones vulnerables. Es una leona en los tribunales, implacable y astuta, pero en su vida personal, se enfrenta a sus propios desafíos. Viene de una familia tradicional y ha luchado contra viento y marea para llegar a donde está. Su matrimonio, aunque aparentemente sólido, esconde grietas que amenazan con derrumbarlo todo. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando una antigua amante de su esposo aparece muerta y todas las pruebas apuntan a él como el principal sospechoso. Deniz se verá obligada a elegir entre su lealtad a su esposo, un reconocido cirujano con una reputación intachable, y su creencia en la justicia, la cual ha sido la brújula de su vida. La serie explorará temas como el matrimonio, la infidelidad, el poder y la corrupción, todo ello aderezado con un ritmo trepidante y escenas de alto voltaje. Pero no se equivoquen, no se trata de un simple thriller erótico. La serie pretende ser una reflexión profunda sobre el rol de la mujer en la sociedad turca moderna, las presiones a las que se enfrentan las mujeres profesionales y las complejas dinámicas de poder que se dan dentro de la institución matrimonial. Lo que me emociona de esta serie es que no se quedará en la superficie del cliché del triángulo amoroso. Profundizará en las motivaciones de cada personaje, mostrándonos sus vulnerabilidades y sus secretos más oscuros. Veremos cómo Deniz lucha con sus propios demonios, cómo cuestiona sus valores y cómo se enfrenta a la posibilidad de que el hombre que ama sea un asesino. Además, la actriz principal, que aún no ha sido anunciada, pero de la que se rumorea que podría ser Beren Saat, una cara muy conocida y querida del cine turco, promete darle una profundidad y una intensidad al personaje de Deniz que nos dejará pegados a la pantalla. Se habla de una interpretación visceral y conmovedora, que mostrará las múltiples facetas de una mujer atrapada entre el amor y la ley. Los productores han adelantado que la serie contará con escenas de juicio impactantes, llenas de tensión y giros inesperados, que pondrán a prueba la inteligencia y la determinación de Deniz. Otra de las series que más anticipación está generando es un drama histórico que nos transporta al Imperio Otomano del siglo XVII. Se centra en la vida de una joven esclava, Ayşe,
que es vendida al harén del sultán Ahmed y Aisé, a diferencia de otras jóvenes, no sueña con convertirse en la favorita del sultán. Su único objetivo es escapar y regresar a su hogar, a su familia, al pueblo donde creció. Es una joven fuerte y rebelde con un espíritu indomable que se niega a ser doblegado por las circunstancias. Sin embargo, sus planes se complican cuando se ve envuelta en una red de intrigas palaciegas, alianzas secretas y pasiones prohibidas. El harén, lejos de ser un paraíso exótico, es un nido de víboras donde la ambición, la envidia y la traición están a la orden del día. La serie explorará el lado más oscuro del harén, mostrando las luchas de poder entre las mujeres, cada una dispuesta a hacer lo que sea necesario para ascender en la jerarquía y ganar el favor del sultán, la crueldad de algunos eunucos, encargados de mantener el orden y la disciplina en el harén, y la corrupción que reinaba en la corte, donde los sobornos y las conspiraciones eran moneda corriente. Pero también veremos la belleza de la cultura otomana, su arte, su música y su poesía, el esplendor de sus palacios y la riqueza de sus tradiciones. Lo que hace especial a esta serie es su enfoque en la perspectiva femenina. A través de los ojos de Aisé seremos testigos de las injusticias y los abusos que sufrían las mujeres en aquella época, privadas de su libertad y reducidas a meros objetos de placer. Pero también veremos su capacidad para resistir y luchar por su libertad, su ingenio para sortear los obstáculos y su solidaridad para apoyarse mutuamente. Además, la producción promete ser espectacular con escenarios opulentos, vestuarios impresionantes y una banda sonora que te transportará directamente al corazón del Imperio Otomano. Los diseñadores de vestuario han trabajado arduamente para recrear la indumentaria de la época con el máximo rigor histórico, utilizando materiales lujosos y técnicas artesanales. Y por supuesto, no faltará el romance, pero un romance prohibido y peligroso que pondrá a prueba la lealtad de Aisé y la obligará a tomar decisiones difíciles. Se rumorea que Aisé se sentirá atraída por un joven guardia del palacio, un hombre honesto y valiente que la ayudará a llevar a cabo sus planes de escape. Luego tenemos una serie que se adentra en el mundo de la mafia turca. Esta serie, de la que se sabe muy poco hasta ahora, pero que ya está generando mucha expectación, se centra en la familia Kaya, una de las familias más poderosas de Estambul. Su influencia se extiende por diversos sectores, desde la construcción hasta el entretenimiento, pasando por el tráfico de armas y drogas. El patriarca de la familia, Kemal Kaya, un hombre despiadado y astuto que ha construido su imperio a base de sangre y sudor, está envejeciendo y debe elegir a un sucesor entre sus 3 hijos, el mayor, Murat, un hombre ambicioso y calculador que ha sido preparado desde la cuna para tomar las riendas del negocio familiar, el mediano, Ali, un rebelde con causa que se opone a los métodos violentos de su padre y busca una forma más honesta de ganarse la vida, y la menor, Zeynep, una mujer inteligente y audaz que ha sido relegada a un segundo plano por su condición de mujer, pero que está dispuesta a luchar por su lugar en la familia. Cada uno de ellos tiene sus propios motivos y ambiciones, y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para obtener el control del imperio familiar. La serie explorará temas como la lealtad, la traición, la ambición y la venganza. Veremos cómo la familia Kaya se enfrenta a sus rivales, tanto dentro como fuera de la organización, y cómo la violencia y la corrupción son parte integral de su vida cotidiana. Se espera que la serie explore las complejidades de la moralidad en un mundo donde las reglas no existen, donde la línea entre el bien y el mal se difumina constantemente. Lo que me atrae de esta serie es que no se limita a glorificar la vida de los mafiosos. Mostrará las consecuencias de sus actos, el daño que causan a sus familias y a la sociedad en general. Veremos cómo los hijos de Kemal Kaya lidian con el peso de su legado, cómo se ven atormentados por la culpa y el remordimiento, y cómo luchan por encontrar su propio camino en un mundo marcado por la violencia. Además, se dice que la serie contará con escenas de acción impactantes y giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Los productores han prometido un guión lleno de sorpresas, donde nadie está a salvo y donde las alianzas cambian constantemente. Y por supuesto, no faltará el elemento romántico con personajes femeninos fuertes e independientes que se enfrentarán a los hombres de la familia Kaya y desafiarán su poder. Se rumorea que Zeynep se enamorará de un joven fiscal que está investigando a la familia, lo que la obligará a elegir entre el amor y la lealtad a su familia. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos una serie de misterio y suspense que se desarrolla en un pequeño pueblo costero de Turquía, un lugar idílico y tranquilo que esconde oscuros secretos. Un grupo de amigos de la infancia se reúne después de muchos años para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, Deniz, que ha regresado al pueblo después de una larga temporada en el extranjero.
La reunión, que inicialmente es un reencuentro alegre y nostálgico, se convierte en una pesadilla cuando uno de los amigos, Kan, aparece muerto en circunstancias misteriosas. Todo apunta a un suicidio, pero algunos de los amigos sospechan que se trata de un asesinato. Los demás amigos se convierten en sospechosos y cada uno de ellos tiene sus propios secretos y motivos para haber cometido el crimen. Selin, la exnovia de Kan, una mujer atormentada por un pasado oscuro; Mehmet, el mejor amigo de Kan, un hombre envidioso y resentido; y Aise, la esposa de Deniz, una mujer misteriosa y enigmática que esconde un secreto inconfesable. La serie explorará temas como la amistad, la culpa, el arrepentimiento y la redención. A medida que la investigación avanza, los secretos del pasado saldrán a la luz y los amigos se verán obligados a enfrentarse a sus propios demonios. Veremos cómo la amistad se pone a prueba, cómo la confianza se desmorona y cómo la verdad sale a la superficie, revelando un entramado de mentiras y engaños. Lo que hace especial a esta serie es su atmósfera opresiva y claustrofóbica. El pequeño pueblo costero se convierte en un laberinto de secretos y sospechas, y cada personaje parece tener algo que ocultar. La belleza del paisaje contrasta con la oscuridad de los corazones de los personajes, creando una sensación de inquietud constante. Además, la serie jugará con la psicología de los personajes, mostrándonos sus miedos, sus deseos y sus frustraciones. Veremos cómo la culpa los consume, cómo el arrepentimiento los atormenta y cómo la esperanza de redención los impulsa a seguir adelante. Y por supuesto, el final será completamente inesperado, con un giro que te dejará sin aliento. Los guionistas han trabajado en un final que desafiará las expectativas del público, que jugará con sus emociones y que los obligará a replantearse todo lo que han visto. Estas son solo algunas de las series turcas adultas que Netflix está preparando para 2025. Como pueden ver, la plataforma está apostando por producciones más arriesgadas y ambiciosas, con historias complejas y personajes que te engancharán desde el primer momento. Estoy convencido de que estas series van a ser un éxito rotundo y que van a consolidar a las producciones turcas como una de las más populares a nivel mundial. Así que ahí lo tienen, un pequeño adelanto de lo que nos espera en Netflix en 2025 en cuanto a series turcas para adultos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una idea de las series que están por venir. No puedo esperar a ver sus reacciones cuando estas series se estrenen. Estoy seguro de que serán tema de conversación en todas las redes sociales y que generarán un debate apasionado entre los seriéfilos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las futuras series turcas de Netflix tanto como yo. Recuerden que este es solo un pequeño vistazo, y estoy seguro de que Netflix tiene muchas más sorpresas guardadas. Estén atentos a mis próximos vídeos, donde les traeré más noticias y análisis sobre las series turcas que están revolucionando el mundo del entretenimiento. Me encantaría saber su opinión sobre estas series. ¿Cuál les llama más la atención? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver en las producciones turcas? ¿Qué actores y actrices turcos les gustaría ver protagonizando estas series? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que sea de su interés. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.